Mi nombre es Israel y tengo 2 hermanas menores que yo. Soy el único varón de la casa, ya que no tenemos padre. Al parecer, mamá nunca logró entablar una relación con alguien, pues ella está en contra del machismo y nunca permitió que un hombre le dijera lo que tenía que hacer. Así que el vivir en una sociedad en la que las costumbres se rigen a partir de una cultura machista, al final decidió hacerse cargo de nosotros ella sola. Esto la orilló a que desde que yo nací, ella se apoyara con la ayuda de niñeras mientras se dedicaba a trabajar. A mis hermanas les llevo unos años de diferencia. Recuerdo con mucho aprecio a una niñera en especial. Ella se llamaba Elizabeth y era una señora muy amorosa que incluso me enseñó a leer y a escribir desde muy pequeño. Lamentablemente, cuando nos cambiamos de casa por cuestiones del trabajo de mi madre, ella ya no pudo cuidarnos porque la distancia se lo impedía. Fue en ese entonces que mi madre comenzó a batallar para encontrar una persona de confianza que se hiciera cargo de nosotros, pues a los lugares donde íbamos no había al menos alguien en quien mi madre pudiera confiar. En ese tiempo tuvimos muy malas experiencias porque hubo quien no nos cuidaba para nada y aún así le cobraban a mi madre. En otra de las ocasiones, mi mamá se percató de que en la casa se empezaban a perder cosas. Era evidente que alguien las había robado, así que las opciones se fueron acabando poco a poco. Después de tener complicaciones durante mucho tiempo, mamá consiguió por fin quien nos cuidara. Su nombre era Herminia. Desde el primer día nos dimos cuenta que era una mujer con un carácter muy duro. Sin embargo, yo trataba de tener cierto acercamiento con ella, porque creía que podría ser como Elizabeth, nuestra primer niñera. Recuerdo claramente cuando intenté acercarme a ella. Oye, Herminia, ¿podemos leer un rato? Mira, mamá nos compró estos cuentos para que cuando nos estuvieras cuidando nos entretuviéramos un rato. Yo ahorita no tengo tiempo de esas tonterías, niño. Mejor ponte a barrer la cocina. Toma esa escoba. Ella, en lugar de ayudarnos con nuestras tareas, nos ponía a hacer algunos de sus deberes, pues mi madre acordó con ella que si realizaba los quehaceres de la casa mientras se hacía cargo de nosotros, le pagaría lo correspondiente. Hasta eso mi madre, siendo como era, le daba el valor real al trabajo doméstico. Al poco tiempo de trabajar con nosotros, su comportamiento fue tornándose aún más agresivo. En ocasiones hasta nos tomaba muy fuerte de los brazos y nos aventaba al sillón, exigiéndonos que no nos moviéramos de ese lugar. Poco a poco las cosas fueron escalando con su agresividad, y la víctima más afectada siempre era mi hermanita, la más pequeña, porque ella no iba aún a la escuela y pasaba todo el día en casa con Herminia. Vayan ustedes a saber qué cosas le haya hecho a la pobrecita. De algo que sí fuimos testigos fue cuando una de las ocasiones le quemó su manita mientras planchaba. Esto lo hizo solamente porque le había pedido comida y ella estaba ocupada. Quítate de aquí, escuincla. Ya les he dicho que no me interrumpan mientras trabajo. ¿Y ustedes qué miran? Les pedí que se quedaran sentados en su lugar. Váyanse de aquí o los quemo también. Y pobres de ustedes si se atreven a decirle a su madre algo de esto. Recuerdo que mi pequeña hermana lloraba mucho y ella no le hacía caso. Decía que le dolía y que le ardía, pero Herminia solo se limitaba a seguirla agrediendo verbalmente. A ver si así aprendes a no estarme interrumpiendo. Y que les sirva de ejemplo a ustedes. Ese día, poco antes de que mi madre llegara, ella salió y regresó solamente con una venda. Se la colocó a mi hermana en la quemadura. En esa ocasión, ella se escudó diciéndole a mi madre
que había sido un accidente, pero que había atendido inmediatamente a mi hermana y que procuraría ser más cuidadosa al momento de planchar la ropa, para evitar que se repitieran ese tipo de cosas. Ahora recuerdo aquellas situaciones y me doy cuenta que a ella no le gustaba que la molestáramos porque la mayor parte del día hablaba sola. Tengo en mi memoria imágenes de ella sentada en la mesa de la cocina con un par de velas encendidas mientras metía cosas en recipientes o las ataba con pequeños trozos de lazo. Incluso recuerdo que llegó a tener sobre la mesa puños de tierra que metía en pequeños costalitos, y antes de que mamá regresara del trabajo solía guardar todo aquello en una mochila que siempre llevaba consigo. La situación con ella iba en aumento, a tal grado de castigarnos dejándonos sin comer durante todo el día, pero tenía una estrategia que le funcionó durante mucho tiempo, pues sabía bien la hora en la que regresaba mamá del trabajo y calculaba el tiempo para que nosotros estuviéramos comiendo justo cuando ella llegara. Ay, señora, si viera nada más cómo fue complicado hacer que estos niños comieran. Apenas si pude conseguir ahorita que me aceptaran un taco. Yo voy a hablar con ellos. Deben entender que si no estoy yo, tienen que hacer caso a tus indicaciones. Ahorita van a ver. Entiendo que mi madre siempre venía estresada del trabajo y tal vez lo único que quería era llegar a descansar y que la niñera se retirara de la casa para poder relajarse. Pero con los reclamos de Herminia, en lugar de hacerlo, se estresaba más y arremetía contra nosotros regañándonos. Nos estábamos dando cuenta de que mamá estaba cambiando, pues ya no era con nosotros una persona amorosa. Lo intentaba en ocasiones, pero había algo que le impedía ver la realidad de las cosas. Nosotros estábamos ya tan acostumbrados a los malos tratos que a nuestra corta edad estoy seguro que llegamos a pensar que esa situación era algo normal y solamente nos dedicábamos a disfrutar a nuestra madre el tiempo que ella estaba en casa, sin importar que siempre estuviera de mal humor. Recuerdo que el transporte escolar siempre nos dejaba afuera de la casa y había ocasiones en las que esta señora no nos abría la puerta hasta después de un largo rato de estarle tocando el timbre. Fue hasta que uno de los vecinos se percató de que esto era recurrente y fue el mismo, don José, quien le informó a mamá que esa mujer en ocasiones no nos dejaba entrar. Él era de esos señores ya jubilados que se sientan la mayor parte del día afuera de su casa a leer el periódico o a ver simplemente qué pasa en la calle. Sin embargo, cuando mi madre llegaba a confrontarla, ella para todo tenía una justificación, pues era una doble cara que siempre quería quedar bien con mi mamá. Yo le agradezco mucho por informarme, señor José. ¿Le puedo pasar mi número de teléfono por si esto ocurre de nuevo? Procuraré trasladarme rápido hasta acá y tomar acciones inmediatamente con esa señora. Al día siguiente, esto volvía a ocurrir y el vecino, conforme a lo acordado, llamó a mi madre y ella llegó rápidamente a la casa. Nos encontró ahí afuera. Entramos rápidamente y esa imagen al parecer dejó a mi madre perturbada, pues Herminia tenía la fotografía de un hombre al que nosotros no conocíamos y le estaba encajando alfileres mientras quemaba las orillas con una vela roja con figura de calavera. ¿Qué es todo esto, Herminia? Te voy a pedir de favor que no vuelvas a meter esas cosas aquí en mi casa. Yo respeto tus creencias, pero te voy a pedir a ti que respetes mi propiedad. Pasaré esto por alto. Pero lo que no puede volver a ocurrir es que dejes a mis hijos en la calle. Discúlpeme, señora, no volverá a pasar. Fue solo que con el ruido de la lavadora no escuché que estaban tocando la puerta. Era muy extraño que mi madre tuviera tanta tolerancia, pues había tenido motivos suficientes para despedirla no una,
sino varias ocasiones. Poco a poco mis hermanas y yo fuimos adelgazando y nuestra desnutrición nos trajo también otros problemas de salud. Era evidente para mi madre que esto no estaba nada bien, así que era común que nos comprara vitaminas para que nuestro apetito aumentara, porque esa señora le tenía bien lavado el cerebro y le decía que nunca teníamos hambre. Es que señora, estos niños no quieren comer nada. Para mí que han de estar malitos de algo. Tal vez tienen parásitos en la panza o necesitan unas vitaminas. El problema es que ella, en lugar de darnos esos suplementos, los tiraba metódicamente por el lavabo, de manera diaria. Era una persona perversa que no estaba bien de su cabeza. Ahora que soy grande, me doy cuenta que tenía ciertos rasgos psicópatas, o tal vez sería maldad pura, pero de que tenía puro odio dentro de ella, de eso no cabe duda. Era tan evidente que esa señora estaba ensañada contra mi familia, que mi madre tuvo un momento de lucidez. Yo creo que por ese fuerte instinto de amor de una madre, que terminó por aceptar que la situación en casa no estaba nada bien desde que Herminia llegó a nuestras vidas. Así que, tratando de actuar inteligentemente, le comentó a la señora que en poco tiempo ella dejaría de trabajar para iniciar un negocio propio en la casa, de tal manera que dejaría de necesitar sus servicios. Esa señora pareció tomar de buena manera la decisión de mi madre, así que le puso una fecha límite a Herminia para que dejara de trabajar en casa. Era tiempo suficiente para que pudiera encontrar otro trabajo. Mientras se llegaba la fecha, mi madre empezó una nueva búsqueda, desesperada por encontrar a alguien que pudiera hacerse cargo de las cosas que hasta ahora hacía la señora Herminia. Esperaba con mucha fe poder encontrar a alguien que viviera cerca de nuestra casa. Con base en las experiencias anteriores, a mamá le costaba mucho trabajo confiar en alguien. Ella creyó que todo ese estrés la estaba enfermando, porque también empezó a adelgazar ella considerablemente. Se estaba acabando. Cuando se acercaba la fecha que le había puesto como límite a Herminia, mi mamá se sentía muy débil y se le veía muy acabada físicamente. Esto solamente fue en aumento hasta que una mañana, antes de ir a trabajar, no aguantó más y colapsó. Ese día avisó en su trabajo que no podría acudir y de hecho pidió un permiso temporal para reposar en casa. Los primeros días nosotros estábamos muy contentos porque mamá estaría con nosotros. Ella empezó a estar más y más enferma, pero era muy fuerte y durante varios días intentó regresar a trabajar y justo antes de salir de la casa colapsaba y tenía que quedarse nuevamente en cama. Irónicamente, mientras nuestra madre estaba en la casa, enferma y sin poder siquiera salir a buscar ayuda de un médico, nosotros nos empezamos a sentir mejor, pues esa señora nos atendió bien debido a que mi mamá estaba sobre ella preguntándole: «Oye, Herminia, ¿ya almorzaron los niños? Ya es tarde, Herminia. Por favor, dales de comer ahora. Deja eso para después». Así fue como en unos pocos días nosotros nos fuimos recuperando, pero ella, por el contrario, iba de mal en peor. Fue en esos días que una compañera de su trabajo se preocupó por ella, ya que no era normal que se ausentara tanto tiempo de la empresa. Una tarde después del trabajo llegó ella a casa, justo cuando Herminia se acababa de retirar. «Buenas tardes, Rocío. Ya nos tienes preocupados a todos en la oficina. ¿Qué te dicen los doctores?» «Hola, Vero. La verdad no he podido ir a que me chequen, porque en cuanto me levanto de la cama me dan unos mareos muy fuertes». «No es posible, Rocío. Vamos ahorita mismo a ver un doctor. Anda, te ayudo». «¿Pero qué va a pasar con los niños?
No te preocupes, ellos van a ir con nosotros. Esa mujer nos apoyó mucho ese día. Era muy buena persona, Verónica. Cuando llegamos al hospital, le pusieron suero porque iba muy deshidratada. También le hicieron varios estudios. Estuvimos ahí por algunas horas y los resultados de los análisis que le hicieron esa noche no habían mostrado nada fuera de lo normal. Los doctores le comentaron que todo podría tratarse de una crisis de estrés por tanta presión que tenía, tanto con los temas de la casa como los del trabajo. Esta noche mamá mejoró un poco y pudimos regresar a casa. Ella descansó toda la noche y por la mañana ya se sentía mejor para irse a trabajar. Fue en ese momento que llegó la señora Herminia. ¿A dónde va, señora? Usted tiene que descansar. Ande, avise en su trabajo que no irá. Imagínese que por no descansar no se pueda recuperar. ¿Y qué va a hacer de sus hijos si usted llega a faltarles? Usted repose, que yo me haré cargo de todo. No sé cómo ella convenció a mamá de quedarse en casa, pero así fue. En el transcurso del día, la compañera de mamá llamó por teléfono para preguntar cómo es que seguía, ya que aunque no le pareció extraño que no fuera a trabajar de nuevo, sí se quedó con la preocupación por su salud. Hola, Vero. Realmente esta mañana desperté mejor y Herminia me preparó el almuerzo. Por ahora sigo descansando, pero si te soy sincera, me estoy empezando a sentir mal de nuevo. Siento que mi cabeza va a estallar. Mis hermanitas y yo estábamos muy preocupados porque sabíamos que algo no andaba bien, pues no habíamos visto así a nuestra mamá nunca antes. Ella solía ser una persona muy fuerte, que aunque estuviera enferma de algo común como gripe o del estómago, nunca faltaba a su trabajo. Y de un día para otro, verla postrada en su cama fue algo muy notorio. Durante ese día y el día siguiente, mi madre tomó los medicamentos que le habían dado para el estrés. Sin embargo, lejos de mejorar, empeoraba. Y su cama estaba hecha un desastre porque no podía ni levantarse para ir al baño. Fue ahí cuando la señora Herminia, aprovechándose de lo vulnerable que estábamos ante la incapacidad de nuestra mamá, nos volvió a tratar muy mal, pues por su estado ya ni se daba cuenta de lo que estaba pasando con nosotros. Para ese momento, mi hermanita, la más pequeña, que apenas tenía algunos 3 años, empezó a enfermarse mucho. Estaba mareada y le dolía su cabecita. Yo creo que por la falta de alimento. Yo, al estar un poco más grande que ellas, buscaba la manera de, cuando Herminia no se daba cuenta, tomar unas galletas o alguna tortilla para repartirla entre nosotros. No sé en qué momento Herminia apagó el teléfono de mi madre, o si simplemente se descargó por completo. Así que dejó de tener contacto con la gente de su trabajo. Pero su amiga Vero no se olvidó de ella. Así que al no recibir respuesta por teléfono, ella se preocupó mucho y fue directamente a la casa. Pero no contaba con que Herminia no le abriría la puerta. Tampoco permitía que nosotros abriéramos. Aléjense de esa puerta, escuincles, ni se les ocurra abrir. Nosotros por temor le hacíamos caso. Sin embargo, ocurrió algo que Herminia no esperaba, pues nuestro vecino, el señor José, estaba siendo testigo de que en casa no le abrían la puerta a Vero, así que fue hasta donde ella estaba. ¿Qué pasa, señorita? No me diga que otra vez la niñera no abre la puerta. Ya le había dicho yo a Rocío que esa señora incluso dejaba por mucho rato afuera a los niños. Yo creo que está sorda. Buen día, señor. En realidad, Rocío está ahí dentro y nos tiene muy preocupados en el trabajo, porque ha estado enferma y ahora no responde ni siquiera las llamadas. Esto está muy mal. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Pues yo creo que sí, señor.
espero que no nos metamos en problemas con la policía. Pero si les llamamos, va a ser todo un trámite el que van a querer hacer. Y esto puede durar días, porque no tenemos pruebas de que algo esté ocurriendo ahí adentro. Herminia, estando dentro de la casa, se dio cuenta de que afuera estaban Verónica y don José platicando, y cuando escuchó que estaban forzando la cerradura para ingresar a la casa, ella se ocultó en uno de los baños. Fue cuando ellos pudieron entrar y nos miraron todos mugrosos y flacos, que nos preguntaron dónde estaba mamá. Yo les dije que ella estaba en su cama. Corrieron rápidamente hasta su habitación y al verla en ese estado le llamaron a una ambulancia. No supimos en qué momento Herminia salió huyendo de la casa, pero por fin se había largado. Recuerdo que Vero estuvo durante algún tiempo viviendo en nuestra casa mientras mi madre estuvo incapacitada, cuidándola a ella y a nosotros. Mi madre en pocos días al menos pudo ponerse de pie, pero no podía recuperar su salud al 100%. Don José y su esposa, la señora Natividad, también estuvieron muy al pendiente de nuestra familia, sobre todo cuando Vero tenía que irse a trabajar, y fue su misma esposa de don José quien sugirió que tal vez estaba pasando algo más, algo siniestro, pues tomando en cuenta que ningún tratamiento la había hecho mejorar y que los diagnósticos que los doctores habían dado hasta ese momento habían sido incorrectos. Oiga, Vero, ¿y usted no conoce a alguna persona que se dedique a eso de las limpias? Yo le sugeriría buscar a alguien, porque parece que a la señora Rocío la tiene embrujada esa tal Herminia. Y cuanto antes mejor, porque ya ni siquiera parece aquella Rocío que yo miré la última vez. Vero se mostraba incrédula, pero sus ganas de ayudar a mi madre le hicieron ampliar su criterio y aceptó eso como una posibilidad para buscar una mejora. Pero primero que todo, debía buscar a alguien que se dedicara a la brujería, para después hablar con ella y convencerla de ir a la limpia. Para ese tiempo, yo ya podía ayudar un poco a mi madre, cuidando a mis pequeñas hermanas. Mientras Vero no estaba en casa, les daba fruta y cereal con leche, les ayudaba a bañarse y a cosas básicas en la casa que no implicaban un riesgo para nadie. Muchas gracias, hijo, por esforzarte tanto. Vas a ver que pronto voy a recuperarme por completo y no te va a volver a faltar nada. Esa tarde yo estaba muy nervioso porque mi madre no dejaba de dar vueltas en la cama y no quería comer nada de lo que yo le ofrecía, pero me sentí muy aliviado cuando llegó Vero a casa. ¿Cómo te sientes, Rocío? Me siento muy mal, me duele mucho mi cabeza. Yo juraba que tenía dengue o una de esas enfermedades, pero ya ves, los análisis dieron negativo. De eso te quería hablar, Rocío. Estuve platicando con tu vecina, la señora Natividad, y pues, ella sugiere, tomando en cuenta que los médicos no han podido encontrar qué es lo que tienes, y pues, en pocas palabras, ella dice que te tienen embrujada. Hoy me la pasé preguntando a mis conocidos si sabían de alguien que te pudiera atender para ver si te están haciendo algún trabajo. Y conseguí a una persona que nos puede ayudar. ¿Qué dices? Vamos ahora mismo. Anda, levántate. No quería pensar en eso, Vero, pero yo sabía que Herminia realizaba esas prácticas. Nunca te conté, pero en una ocasión la sorprendí haciendo brujería aquí en mi propia casa. Solamente le pedí que no anduviera haciendo esas cosas aquí. Debí despedirla en ese mismo momento. Ya no te culpes, Rocío. Vamos antes de que sea demasiado tarde. Yo me quedé en casa cuidando a mis hermanitas mientras ellas iban a esa consulta. Antes de retirarse,
Mi madre y Vero me insistieron en que no le abriera la puerta a nadie. Le pusimos el seguro por dentro y esperamos a que ellas regresaran, pues tenía miedo de que Herminia volviera mientras ellas no estaban. En esta ocasión no podían llevarnos con ellas. Tenían mucho desconocimiento de cómo serían ese tipo de consultas. También avisaron a don José y a doña Natividad por si tenían la posibilidad de estar al pendiente de nosotros. Era la primera vez que nos quedábamos solos. Yo tenía mucho miedo, pero trataba de que mis hermanitas no lo notaran para que estuvieran tranquilas. Cada sonido y cada vibración me ponía en alerta. Un niño no debería ser expuesto nunca a ese tipo de estrés. Qué difícil debe ser cuando una madre trabaja y debe dejar a sus hijos solos, encerrados en casa. Hay niños que esto lo viven día con día durante años. Afortunadamente, en mi caso, solamente fue una ocasión, una sola tarde, mientras Vero y mi madre estaban buscando respuestas a sus preguntas. Tiempo después, mi madre nos platicó a mis hermanas y a mí cómo es que fue aquella curación. Nos platicó que desde que llegaron a una casa donde una señora muy viejita las recibió, se sintió un ambiente muy extraño. Dice que apenas si se podía sostener con un bastón la señora. Era un bastón muy rudimentario, hecho como con una rama de un árbol al natural, y que con una voz muy bajita y temblorosa empezó a platicar con ellas. «Díganos, señora, ¿qué puede ser lo que le está pasando a mi amiga Rocío?» «Yo creo que lo que le pasa es que la tienen enterrada. Esa mujer debe tenerle mucho coraje para hacer lo que hizo. Pues de verdad que no le hice nada. De hecho, la conocí el mismo día en que la contraté. Es muy raro, pues cuando me ha tocado ver otros casos como el tuyo, casi siempre es por un hombre o por dinero. A mí me parece que ella quería quedarse con tus hijos». «Pues no lo sé, señora, no estoy muy segura. No creo que haya sido por eso, porque a ellos también me los estaba maltratando mucho. De hecho, cuando tomé la decisión de despedirla, fue porque tuve un momento de lucidez y me di cuenta de que los tenía muy mal alimentados y les pegaba». «Ya no te preocupes, hija. Dejemos eso de lado. Al final lo que importa es que te liberes ahora mismo de ese mal». Dice que la anciana empezó a rezarle mientras le untaba alcohol en la cabeza y le iba pegando con unas ramas frescas de alguna especie de árbol que olía muy bonito, muy fresco. Dice que aún recuerda ese olor como algo que le iba trayendo paz mientras iba transcurriendo esa curación. «Ya casi está terminado tu trabajo, hija, pero debes hacer algo más. En cuanto llegues a tu casa, busca por todas partes, pero preferentemente en tu habitación, porque ella tiene varios trabajos. Vas a encontrar algo raro. Puede ser un frasco o hasta una cajita de cualquier material. No los abras. Tú solo tráemelo que yo me encargo de todo». Un poco más aliviada, mi madre regresó a casa con Verónica. Durante un largo rato, ellas estuvieron buscando por todas partes, pero se enfocaron en la habitación de mi madre, como lo había sugerido aquella curandera. Vaciaron el closet y los burós, no lograban encontrar nada. Fue hasta que decidieron voltear la cama por completo que notaron que en la parte de abajo del colchón había una hendidura hecha como con una navaja. Ahí dentro encontraron un frasco de cristal completamente sellado. En su interior se lograba ver algo como un pájaro muerto, cubierto con tierra. Lo metieron en una bolsa y mientras Vero se quedó con nosotros, mi madre pudo ir a llevarlo con aquella señora. Cuando regresó mamá de la última sesión, estaba totalmente diferente.
Se le miraba mucho mejor de un momento a otro, como si le hubieran quitado algo malo que llevaba con ella en todo momento. A partir de ahí, yo pude cuidar a mis hermanitas con la ayuda de los vecinos que en todo momento estaban atentos a nosotros, por si necesitábamos algo. Mi mamá siguió trabajando, confiando más en nuestros vecinos, ya que resultaron ser muy buenas personas. De Herminia nunca volvimos a saber nada más. Dicen que hay gente que lleva la maldad por dentro y que disfruta haciendo sufrir a otras personas, aunque ni siquiera las conozca. Nosotros hasta ahora no encontramos otra explicación. Herminia simplemente era mala. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, activa la campanita y compártelo. Suscríbete a mi canal. Subo episodios cada semana. Quiero agradecer por todos tus comentarios, ya que estos me ayudan a mejorar constantemente. Esto fue Historias de Terror Reales.